Hay lugares en el mundo donde la lógica se detiene, donde las brújulas vacilan y el tiempo parece perder el ritmo. Un triángulo invisible, dibujado sobre el océano, ha sido durante siglos el escenario de desapariciones imposibles, relatos fragmentados y preguntas que nadie ha logrado responder. Este no es solo un lugar en el mapa, es un patrón, un código y quizás una advertencia. El área que conocemos como el Triángulo de las Bermudas se extiende entre 3 puntos en el Océano Atlántico. A simple vista es un paraíso. El mar tiene un azul hipnótico. El cielo, abierto y brillante, invita a cruzarlo. Pero hay algo que no encaja. Desde hace siglos, marineros reportan lo mismo: luces en el horizonte que no deberían estar ahí, corrientes que cambian de dirección sin previo aviso, y una sensación difícil de describir, como si el espacio mismo respirara. Los relatos más antiguos no hablaban de desapariciones, hablaban de advertencias. Tripulaciones enteras aseguraban que, al atravesar ciertas zonas, el mar dejaba de comportarse como agua, se volvía espeso, pesado, como si el barco flotara sobre algo vivo. Las brújulas giraban lentamente, sin detenerse nunca. Los relojes comenzaban a atrasarse. Y lo más inquietante era el silencio. No el silencio normal del océano, sino uno absoluto, denso. Un silencio que parecía absorber los pensamientos. Muchos regresaban, pero nunca eran los mismos. Con el paso del tiempo, los científicos intentaron trazar patrones, mapear rutas, comparar coordenadas, encontrar lógica, pero los datos no coincidían. Las desapariciones no seguían líneas rectas, no respetaban trayectorias ni condiciones climáticas. Sin embargo, había algo, un patrón oculto. Cuando se analizaban los puntos exactos de anomalía, surgía una figura, una red geométrica irregular, como si el área estuviera dividida en sectores invisibles. Cada sector parecía comportarse de forma distinta. En uno, las señales de radio se distorsionaban. En otro, los instrumentos fallaban simultáneamente. Y en algunos, simplemente, todo desaparecía, sin rastro. No todas las historias terminan en desaparición. Algunas son peores. Barcos encontrados a la deriva, intactos, motores funcionando, luces encendidas, pero sin tripulación. Ni una señal de lucha, ni una explicación. Las mesas servidas, las puertas abiertas, el tiempo detenido en medio de una rutina cotidiana, como si, en un instante, todos hubieran desaparecido. Una de las teorías más conocidas habla de anomalías electromagnéticas, pero lo que ocurre aquí no es normal. Los instrumentos no solo fallan, se comportan de manera errática, como si recibieran información contradictoria. Las agujas giran en direcciones opuestas. Los radares detectan objetos que no existen. Las comunicaciones se repiten con retraso. Algunos pilotos han reportado escuchar su propia voz segundos antes de hablar, como si el tiempo se deslizara fuera de sincronía. También existen relatos de formaciones en el cielo que no se parecen a nada conocido. No son tormentas, no son niebla, son estructuras, oscuras por dentro, con bordes definidos, casi sólidos. Quienes las han atravesado describen una sensación de desconexión total. Los motores dejan de responder, la visibilidad desaparece, y por unos segundos no existe arriba ni abajo. En ciertas noches, el océano parece emitir luz. No es bioluminiscencia común, es más intensa, más organizada, como pulsos. Algunos creen que es una reacción química, otros creen que es algo más profundo, porque esos pulsos no son aleatorios, siguen un ritmo, un patrón, un código. Se ha hablado de todo: bolsas de gas emergiendo del fondo marino, corrientes submarinas extremas, fenómenos atmosféricos desconocidos. Cada teoría explica una parte, pero ninguna explica el todo, porque lo que ocurre aquí no es un solo fenómeno, es una convergencia, una superposición de anomalías que juntas crean algo nuevo, algo que la ciencia aún no puede nombrar. Pero quizá lo más inquietante no es lo que sucede afuera, sino lo que ocurre dentro de quienes atraviesan la zona. Personas que reportan desorientación, pérdida de memoria, una sensación constante de déjà vu.
Algunos aseguran haber visto figuras en el agua, otros hablan de estructuras bajo la superficie, y hay quienes dicen haber sentido que no estaban solos. Con el tiempo, una idea comenzó a tomar forma, y es perturbadora. ¿Y si todo esto no es caos? ¿Y si es un sistema, un mecanismo, un código que aún no sabemos leer? Los patrones en las desapariciones, los pulsos de luz, las anomalías temporales, todo podría formar parte de algo más grande, algo diseñado. Algunos investigadores han planteado una teoría que rara vez se menciona, no porque sea imposible, sino porque es difícil de aceptar. ¿Y si este lugar no es simplemente una región del océano, sino una interfaz, un punto de conexión, entre dimensiones, entre realidades, un espacio donde las leyes físicas se debilitan y algo más toma el control? Hay relatos de personas que sobrevivieron, pero no pudieron explicar lo que vivieron. Hablan de pérdida de tiempo, horas que no recuerdan, trayectos que no tienen sentido, y una sensación persistente de haber cruzado algo que no debía cruzarse. Hoy, el fenómeno sigue presente. Las desapariciones son menos frecuentes, o quizás menos reportadas. La tecnología ha avanzado, los sistemas son más precisos, y aún así, siguen ocurriendo anomalías, pequeñas, sutiles, como si el fenómeno se hubiera adaptado. Hay datos que no se publican, registros que desaparecen, informes incompletos, y una sensación constante de que no todo se está contando. Porque reconocer que existe algo que no podemos explicar es aceptar que no tenemos el control. El océano sigue ahí, tranquilo, hermoso, aparentemente inofensivo, pero en algún punto, entre coordenadas que no aparecen en los mapas, el código sigue activo, esperando, observando y quizás aprendiendo. Porque la verdadera pregunta no es qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas. La verdadera pregunta es ¿por qué sigue ocurriendo?